¿Qué tal? Bienvenidos a Luminaria, el podcast de los creadores. Mi nombre es Damián Aviña. Me da mucho gusto poder estar en esta segunda emisión presentándote a otro personaje de la cultura neolaredense, otra persona que ha marcado el rumbo de estos procesos culturales en la ciudad. Y además, hoy hablando de un tema muy interesante, la evolución del cine ante los ojos de los espectadores. Tengo el gusto de presentar en esta ocasión a Antonio Sarabia, actor y promotor cultural de Nuevo Laredo. Además, lo tengo que decir, aunque seguramente va a comentar algo al respecto, toda una leyenda y toda una institución en temas culturales en la ciudad, cinéfilo también. Antonio, gracias por acompañarnos en esta ocasión. El agradecido soy yo y felicito a este programa, Luminaria, que camine con paso firme y durante mucho tiempo y que colabore a difundir, a promover, a que haya esta relación entrañable entre creadores que a veces están un poquito escondidos, un poco opacos, y el público de hoy, pues cada vez hay generaciones nuevas y este tipo de plataforma o de foro va a acercar a creadores y a espectadores. Y es que hay mucho que decir siempre, hay muchas cosas que tenemos que regresarnos a la raíz también para poder hablar de lo que se está haciendo actualmente, ¿cierto? Toño, cinéfilo, decías antes de entrar a la grabación ya, cinéfilo desde niño, ¿no? Sí, nacemos con una cierta imaginación, pero esa imaginación es algo que la nutra. Y para mí encontrar en el cine, porque me llevaban desde muy pequeño, familiares, nosotros mismos cuando fuimos creciendo, encontramos en el cine una segunda familia, un camarada como Pedro Infante, que lo sentías muy cercano por su sencillez y su simpatía. Te enamorabas de niño de las divas de la época como Elsa Aguirre y María Félix y todas ellas. Tus compañeros de parranda imaginaria eran Tintán y Cantinflas y todos ellos. Entonces, ahí me tocó la época de oro del cine mexicano y un poco la del cine norteamericano para, de alguna manera, sembrar la semilla de algo que perdura hasta este día, que te identificas con lo que pasa en la pantalla, que los actores, que las historias, dicen que todos tenemos alguna película en la que te gustaría vivir. O sea, en esa historia, en ese ambiente. Y yo tengo varias, incluso seguramente al espectador que nos está viendo le sucede. Así como tienes tus canciones consentidas, tus libros consentidos, tienes las películas que las sientes muy próximas a tu personalidad, a tu corazón, y las ves y las vuelves a ver. Y a veces estás haciendo otra cosa y estás escuchando los diálogos. Y sin embargo te estás nutriendo y te sientes muy bien. Hay cine que de veras te hace sentirte bien. Surge el cine a finales del siglo XIX en París. En París y en Estados Unidos. Sí, justamente, ¿cómo crees que, influenció a la sociedad la llegada del cine? Bueno, la sociedad necesitaba, como todo grupo humano, testimonios que de alguna manera captaran para las generaciones futuras lo que estaba sucediendo. Acuérdate el famoso dicho, quien no conoce su historia está destinado a repetir sus mismos errores. Las primeras tomas que hacían en París o acá Edison en Estados Unidos eran la salida de obreros de una fábrica y un ferrocarril. Por cierto, cuando pasaban las escenas la gente se asustaba y salía corriendo porque venía la máquina en la pantalla. Entonces, estaban acostumbrados al teatro, a la ópera, a la comedia musical de zarzuela y todo eso. Pero el cine es mágico. Se apaga la luz y en esa pantalla enorme nunca sabes qué es lo que va a suceder. Y en esa época, recordarás, pues era cine mudo durante muchos años, era nada más un pianista en vivo que estaba acompañando. Se parece al mundo de los sueños. Tú te vas a dormir, apagas las luces internas y externas y no sabes lo que va a pasar en tu interior, con qué vas a soñar. Puedes tener alguna idea de repente cuando te despiertas, pero el cine es fantasía, es magia, es testimonio. Y el buen cine, el cine excelente, el cine es el que te mueve la inteligencia, que te mueve la conciencia, que te cambia, como el buen teatro o como la buena música, ¿verdad? Hablas del buen cine y tú tienes ya años liderando uno de los cineclubs, pues quizá el único que perdura en la ciudad.
¿Cómo haces la curaduría para estas películas, para estas muestras que se presentan ante el público? El Cineclub lo iniciamos en los 90s en la Casa de la Cultura Antigua, que es donde está ahorita Presidencia. Ya el profesor Felipe Durón había exhibido pues que un ciclo de películas de vampiros o que un ciclo de cine cubano, pero no había nada estable. Entonces yo lo propuse y empezamos. Nos dejaban usar el salón de danza, pusieron ahí una pantalla que se enrollaba, buen aire acondicionado, usábamos un videoproyector, porque ahora usamos más que nada sistemas digitales, cambió todo. Y yo he sido coleccionista desde que empezó la película con el formato beta, empecé a comprar algunas dentro de mis posibilidades, luego VHS y luego DVD, a lo que nunca le entré fue al Blu-ray, a esas cosas. También hay la posibilidad de que exhibas algo, por ejemplo, aquí en Estación Palabra hay una conexión con una plataforma llamada Cinema México Digital. Te dan un catálogo y vienen documentales, y vienen películas para niños, y vienen melodramas, y vienen una serie de cosas. Tú también puedes seleccionar. Entonces, la gama de posibilidades para exhibir, hemos hecho ciclos de cine negro norteamericano, de gángsters, hemos hecho cine francés, cine argentino, ganadoras del Oscar o del Ariel, homenajes a actores por su aniversario, como ahorita que estamos recordando a Ricardo Montalbán. De hecho, el Cineclub ahorita tiene el nombre de Ricardo Montalbán, amigos, porque, en mi opinión, no sé, ustedes estarán de acuerdo, es ejemplar su vida. Para empezar, resulta combinación de padres españoles, emigrantes a México, nacido en nuestro país, luego se va a Estados Unidos a trabajar, pero cosa curiosa, nunca jamás solicitó la ciudadanía. Estuvo renovando permisos de trabajo. Tuvo una trayectoria de repente brillante y de repente modesta, porque él decía que Hollywood le destruyó en parte sus sueños. De hecho, al final reivindicó su carrera gracias a Star Trek, que hizo La Furia del Khan, dicen que es el mejor villano que ha hecho Star Trek, y La Isla de la Fantasía, la serie de televisión. Entonces, estamos ahorita homenajeando a Ricardo Montalbán, pero hemos hecho homenajes a X director o actriz o actor, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Y quizá hay opciones obvias, pero tú que has estado en contacto con la población, con la gente que viene a ver las películas, a un formato de cineclub, a ir, por ejemplo, al cine convencional, lo que decías tú hace rato, vas, está la película, se termina, pero aquí después hay un diálogo normalmente, ¿no? Hay una conexión más directa. Se supone que al llegar el público a la función, hagas tú una breve presentación, algún antecedente del director, de los actores, si la película ha sido ganadora de algún premio, si tuvo dificultades con la censura, qué sé yo. Pasa la proyección. Quisiera uno que el diálogo fuera muy intenso, no demasiado largo, porque no puedes tampoco tener a la gente ahí en el cine una hora. A veces la película misma sí propicia inquietudes en el espectador. A veces es una película que quizá únicamente un comentario ligero de mi parte o alguna pregunta que hace algún espectador. Pero así debe ser: presentación, exhibición y las conclusiones de la misma función. De hecho, los cineclubes más contundentes o más famosos han sido los que se asocian, por ejemplo, bueno, a una facultad de Ciencias de la Comunicación o a una facultad de Filosofía. Hay cineclubes en la Ciudad de México que tienen décadas de estar funcionando y que tienen un nivel muy alto. La Cineteca Nacional, en la que yo he sido afortunadamente visitante 2 o 3 veces, tienen pues una especie de cineclub constante con material maravilloso de todo el mundo. ¿Se podría decir que hay un objetivo también formativo en ese sentido? Claro, claro. Para que por ejemplo, una gente que quiera hacer, puedes formar espectadores, que eso es muy válido, que el espectador empiece a entender qué hay detrás de una película, las labores de diferentes aspectos, el editor, el director, el productor, el camarógrafo, etcétera. Pero también si la gente quiere luego hacer cine, bueno, aunque sea ahorita que se ha puesto muy al alcance de las personas con los nuevos formatos, con las nuevas cámaras digitales y todo, que por lo menos tengan lo más elemental. Contar una historia la puede contar un niño de 5 años, pues, si le das una cámara y le dices lo más sencillo. Pero mientras más bagaje tengas tu técnico y mientras más quieras
mientras más claro tengas el objetivo. Tú eres, como yo, hemos hecho mucho teatro, yo más porque llevo muchos años, y sabes que el actor se maneja por objetivos. En esta escena, ¿hacia dónde quiero llegar? Y la obra en general, ¿hacia dónde quiere llegar? Igual una película. Hay películas muy complejas, hay películas difíciles de ver porque te duelen o porque no les entiendes. Lo que yo creo que no se le debe permitir en términos generales a algo en el terreno del arte es que te aburra. Pero no es lo mismo que te aburra porque tú no tienes la preparación para entender el lenguaje cinematográfico, a que te aburra porque la película está mal contada. Hace poquito había una entrevista de Guillermo Arriaga, el que fue guionista de González Iñárritu, y él se quejaba un poco de que González Iñárritu no le daba su lugar cuando había premiaciones y cosas, pero él es esencialmente guionista. Y algo contundente en el cine es, si hay un buen guión, puede ser que se convierta en una buena película, pero si el guión es malo, nunca va a ser una buena película, porque es el esqueleto de Ese donde sería va un buen termómetro, ¿no? Para definir, sí. Digamos. Toño, pues tú, perdón que, bueno, Antonio Sarabia, te digo Toño por la confianza pero que nos claro, tenemos. claro. Has escrito de cine, has visto mucho cine, incluso has hecho algo de cine que más adelante hablaremos de eso. Así es. ¿Cuáles serían para ti los clásicos que todo cinéfilo, algunos, ¿no? Porque debe haber bastantes. O sea, títulos de películas. Sí, títulos que cualquier cinéfilo, que se diga cinéfilo, debería... Mira, la UNESCO, amigos, en un tiempo, ya ahorita no sé cómo ha evolucionado esa clasificación, la UNESCO de repente, o más bien constantemente, adopta cosas como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Durante mucho tiempo solamente tuvo 3 películas adoptadas como patrimonio cultural de la humanidad. Metrópolis, que es una película muda alemana, muy inquietante. El Mago de Oz, de los Estados Unidos, una cinta que casi todos conocemos, con Dorothy, el león, el hombre de lata y el hombre de paja. Y Los Olvidados, que es una cinta mexicana de Luis Buñuel. Yo diría que, caray, es difícil hacer una selección y probablemente si les preguntamos a diferentes personas, habría diferentes respuestas. La revista Nexos hizo una encuesta entre directores, críticos, espectadores, y llegó cuando cumplió 30 años. ¿Cuáles eran las mejores películas mexicanas? Esta encuesta fue hace tiempo, y la que se llevó el primer lugar fue una película que se llamó El Callejón de los Milagros. ¿La recuerdas? Es una película del director Jorge Fons, a quien se ven películas muy buenas como Los Cachorros, Esperanza y Caridad, en fin. El cine de González Iñárritu hay que verlo, pero yo no soporto verlo una segunda vez porque sufro, me duele. Es cine que necesito tomarme un calmante antes de verla. El cine de Alfonso Cuarón, las películas de José Estrada, que fue el padre, y de Luis Estrada, el hijo. Luis, que hizo El Infierno, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y todo eso, o el padre, que hizo películas. Hay una que hizo José Estrada que se llama Cayó de la Gloria el Diablo, con Ignacio López Tarso y Claudia Islas, que se las recomiendo ampliamente. El cine del Indio Fernández, Enamorada, Pueblerina, Río Escondido, todas esas cintas hay que verlas, aunque sea una vez. De la época de oro. De la época de oro. Río Escondido es casi mi película mexicana favorita de todos los tiempos, porque fíjense, ataca, critica y cuestiona al caciquismo. Es un pueblo tremendo, hay un cacique horroroso, un verdadero monstruo. Critica la misoginia, porque es un hombre que es cruel y maltrata a las mujeres. Y la ignorancia, tiene convertida a la escuela en un establo para guardar sus caballos. Lo que enfrenta esta maestra rural, que encarna muy bien en esa ocasión María Félix, es maravilloso porque se enfrenta a todo tipo de obstáculos. Hay que ver el cine que nos convierta al verlo en mejores seres humanos. Que lo que nos mueve, lo que nos propone, lo que nos inquieta, sea de tal grado fuerte, intenso, bien hecho, inteligente, que nos mueva las fibras del corazón y, como ya lo dije en su momento, y la conciencia para ser mejores seres humanos. Pero también se puede ver cine casi intrascendente. Bueno, no intrascendente. Hay comedias que su única finalidad es hacerte reír. Y si lo consiguen y durante un par de horas te olvidas de todo lo que hay en el mundo, oye, bienvenida a esa comedia, aunque sea una comedia que al rato no sabes ni de qué se trató. Pero ¿verdad? Que no te aburrió, como decías hace que no te aburra, sí, sí.
Hablamos del cine mexicano, de la época de oro, y ahorita antes de irnos a un corte, me gustaría preguntarte, además de esa época entre los años 30 y los 60, ¿consideras que haya existido o hasta el momento haya otra ola, otro movimiento importante? En los 70s hubo una segunda época de oro, porque entró el presidente Luis Echevarría y Rodolfo Landa como actor, pero Rodolfo Echevarría, su nombre real, hermano del presidente, lo puso como director de escenografía, de cinematografía. Y Jorge Fons, José Estrada, Arturo Ripstein, Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo, como 10 directores que no habían hecho cine, se les dio oportunidad y hicieron cosas maravillosas. Y ahora, en estos últimos tiempos, tenemos como una tercera época de oro. Y lo que me gusta muchísimo ahorita es que hay muchas mujeres dirigiendo cine. Antes como que la profesión, el sindicato de actores fue muy hermético durante un tiempo, no querían gente nueva, sangre nueva. En los 70, te digo, hubo un repunte. Y de los 90 para acá han entrado una serie de gente a hacer cine. Está Michel Franco, y está González Iñárritu, y está Cuarón, y está Guillermo del Toro, y están los nombres y como de dices, también muchas mujeres que están haciendo. Sí, está Marisa Sistach y Marcela Fernández Violante y otras que no retengo los nombres. Pero hay un hervidero de gente. Ahorita el problema, y es una tristeza para mí, que debido a la pandemia, muchas de las películas pasan, algunas casi desapercibidas. No va el público porque pues tenemos ciertos... Yo le digo a gente, te invito, vamos al cine. Ha sido como... Me da miedo. Como muy efímero estas películas. Le digo, pero vas a una reunión de 50 gente si no vas al cine que hay 5 gentes a veces. No entiendo. Justamente ahorita regresando hablaremos de esto, un poco del cine y de los contenidos post pandemia. Vamos a un corte y regresamos aquí a Luminario, el podcast de los creadores. Estamos de vuelta. Les recuerdo que pueden seguir este podcast a través de la página de Facebook Luminario, el podcast de los creadores. Además, también por la página de la Dirección de Arte y Cultura Nuevo Laredo y a través de la página de internet radionld.com. Seguimos con Antonio Sarabia, que nos está platicando un poco sobre el recuento del cine, de la historia del cine, pero también pues estamos hablando de todos estos procesos con la gente, ¿no? A través del cineclub y cómo ha ido cambiando las cosas con el Y lo que es una maravilla es, ¿quién iba a decir cuando yo estaba niño o joven que ibas a poder tener tu cineteca en tu propia casa? Pues, sí. Pues el cine era en el cine. Ahora es un catálogo donde puedes acceder. Sí, ahora tú tienes en tu casa, así como tienes tu biblioteca y tienes no sé, algunas pinturitas, tu propia pinacoteca, aunque sea modesta, puedes tener las películas que quieras. Las compras, las rentas, las ves en las diferentes plataformas. Y eso es fantástico. Lástima que no estaba eso antes de que se quemara la Cineteca Nacional, porque nuestro país perdió buena parte de nuestro patrimonio fílmico por la burra de Margarita López Portillo. Hablando, bueno, un poco de esos temas, del siglo pasado, del siglo XX a este siglo XXI, ya sea a nivel de distribución, ya sea a nivel de producción, ¿cuáles consideras que sean la evolución más significativa que ha habido pues ahora en estos 21 años que tenemos de este nuevo siglo? La industria se convirtió en una mega industria. Tú escuchas las cifras de recaudaciones. Estaba escuchando en la televisión hace un par de días a una comentarista que decía lo que recaudó en su estreno la nueva de Rápido y Furioso a nivel mundial, y te quedas asombrado de que ahora pueda una película recuperar su costo y ya tener utilidad de buen nivel a una semana de haberse estrenado. Por cierto, que estaban diciendo que en el Festival de Cannes de este año la plataforma Netflix no iba a poder, su producción no iba a poder competir porque no quisieron estrenar en salas normales, en salas de cine públicas, su material. Nada más lo dejaron para las puras plataformas. Y hay un requisito en el festival que la película debe haberse exhibido en un cine y haber tenido público, así que pues bueno. Pero de esto que ha pasado y que seguirá pasando, producen mucho cine, las plataformas, los consorcios, bastante. En fin. Y luego ha habido fusiones. Una compañía, hace tiempo la Turner compró... Las productoras tradicionales con las nuevas plataformas. Sí. Que a veces eso permite hacer películas de mayor costo, con mayor producción. Lo que a mí no me gusta mucho del cine de ahora,
creo que se abusa un poco de los efectos especiales. A mí, que yo padezco de por sí vértigo, me mareo más con los efectos especiales. Yo tengo, no es defecto ni es cualidad, así soy. Me inclino mucho más por la comedia o por el melodrama o por las películas un poco intimistas. El espectáculo sí me gusta, pero muy medidito. Mira, en un tiempo fui voluntario en la Casa del Migrante y yo era amigo del gerente de Cine México, que ahora es Cinépolis México también. Sí. Entonces yo le decía si me permitía llevar a un grupo de migrantes al cine, gratis, como invitados, y pude ver Piratas del Caribe y pude ver Kung Fu Panda, que no me gustó, por cierto, y una que se llama Río, que me encantó, esa me encantó. Una serie de películas que de otra manera yo no hubiera tenido la iniciativa de ir a ver. Entonces, como todo en esta vida, necesitas motivadores. ¿Para qué voy a ver esto? ¿Por qué voy a ver lo otro? Porque a lo mejor soy crítico de cine y tengo que comentar la película, o soy comentarista de plataformas como tú y tienes que estar enterado de lo que está pasando. Yo, por ejemplo, esa película Parásitos que ganó Mejor Película Extranjera y Mejor Película, no la vi. Pero ¿cómo que no? Pues no la vi, no se me antojó. No la viste porque decidiste. Porque no quise verla, no quise verla. Y es un error. Ahorita te habla la gente de que la telenovela coreana y que la telenovela hindú y que la telenovela pakistana, no sé qué, y están muy bien hechas. Yo todavía, como yo crecí con esa influencia marcada del cine norteamericano y el mexicano, me ha costado trabajo. Sin embargo, en mi adolescencia, en mi juventud, en los cines era muy frecuente ver cine español, cine francés, cine italiano, las películas de Fellini, de Visconti, de Antonioni, las películas españolas musicales o comedias o lo que sea. Entonces me formé con una cierta cantidad de cine europeo, algo argentino también, pero el cine asiático, lo que sea, todavía ahorita me es bastante ajeno. Hablabas justo cómo las plataformas han ido tomando muchísimo terreno. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de ellas? Ahora con el tema de la pandemia, los estrenos justo han tomado otra dimensión y pues hay que mover el dinero finalmente, y lo que han estado haciendo muchas plataformas es, bueno, muchas productoras, se estrena la película en el cine tradicional para quien quiera ir, pero también está la opción de pagar un extra y ver los estrenos en tu casa, en tu computadora, en televisión. ¿Qué opinas de las plataformas de streaming? ¿Qué Netflix, Amazon, qué significan para ti como cinéfilo? Yo no las manejo, ¿verdad? Pero lógicamente oigo, me pregunto, cuestiono. Para mucha gente ha sido la alternativa fantástica de entretenimiento, de información, de lo que tú quieras, en esta época que hemos vivido con tanto confinamiento. Para mí, siempre el cine será mejor en el cine, porque aunque seamos 6 espectadores, hay una energía, hay una interacción, estás de repente emocionándote con los demás o riéndote con los demás. Bueno, la puedes volver a ver luego en una plataforma o en algunos casos, sobre todo la gente que tiene cable o que tiene ya Roku o que tiene tales y cuales cosas, porque Netflix mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que también siento que nos aísla un poco de esa experiencia colectiva. Quizás sea mucho más fuerte en el teatro, que el teatro ha tenido que recurrir al teatro virtual, que pagas una cuota o lo que tú quieras. En streaming también, ¿verdad? Que se le llama, ¿no? Yo oigo entrevistas que hacen a veces en televisión a los actores y claro, no es comparable. Es necesario y tiene sus cualidades y sus lados amables, pero el cine en el cine, el teatro en el teatro y el público con otros espectadores. Hablabas hace rato que para ti las películas pues, son un lugar imaginable para vivir, ¿no? Puedes tener un lugar. ¿Cuál ha sido la última película que te ha brindado esa sensación? La última película, que puede ser muy antigua o... Sí, la última que viste que te brindó esa... Fíjate que esa sí es una muy buena pregunta. Yo tengo algunas películas que suena a lo mejor a tontería o exageración, pero las veo quizá cada par de meses, o hay una secuencia al principio de la película que la veo
a lo mejor una vez a la semana. Hay una película que se llama La Otra, policíaca, dirigida por Roberto Gabaldón y con Dolores del Río. Hay una película de Ignacio López Tarso que se llama Cayó de la Gloria el Diablo. Me gusta ver películas donde los personajes centrales tienen un conflicto de conciencia muy fuerte y tienen un conflicto de conciencia que está muchas veces motivado por sus circunstancias económicas. No me gusta. Mi padre, cuando yo le llevaba a ver películas y él estaba ya enfermo, me decía, nada más no me traigas películas donde haya crueldad, sobre todo con los niños. Y no películas muchas veces donde haya esa violencia que está hoy muy de moda, visceral, de destripaderos y cosas de eso. Mira, la vida está muy complicada. La vida está llena de eso, ¿no? O pones el programa de radio, lees el periódico, platicas con los amigos o recibes algún mensaje. Entonces, tratar de que lo que veas de alguna manera compense, de alguna manera borre o equilibre la realidad. Dijo Ray Bradbury, todos los días necesitamos ponernos una inyección. ¿Una inyección de qué? De fantasía. ¿Para qué? Para que no nos mate la realidad. Fíjate, ahora que se habla que la vacuna y que no sé qué, esa inyección de fantasía te puede ayudar a sobrevivir. Estoy viendo, hace poquito encontré en X lugar aquí en Nuevo Laredo una caja de películas VHS que iban a tirar a la basura. Y VHS. Y me dijeron, agarre. Y encontré una película que la acabo de ver, creo que nunca la había visto, que se llama El Tren. Fíjense que, amigos, qué concepto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ya venían los aliados a retomar Francia. Entonces los nazis cargan en un tren los tesoros artísticos de Francia, los cuadros de Louvre y de otras partes, y se los van a llevar en un tren a Alemania, a Berlín, no tanto porque les interese como obra de arte, les interesa para ver luego cómo los pueden vender y sacar dinero, que eran cosas Van Gogh y Cézanne y Monet y Toulouse-Lautrec y todos ellos, y cómo la resistencia francesa, la gente que dice, es que ellos no se pueden llevar esto que es parte del patrimonio cultural de nuestro país, lo vamos a defender a costa de nuestras vidas, y lo consiguen. Es una película muy bien hecha por John Frankenheimer, pero es sobre eso, cómo un pueblo decidido puede hacer lo que sea para defender o su integridad de su terreno, de su territorio, o su patrimonio artístico, o la vida de sus conciudadanos. Ese es el cine que nos debe mover. Que nos debe... Un pueblo convencido y que se mueve, sí, ¿no? Sí. Toño, me gustaría terminar esta entrevista con un tema que a lo mejor tiene que ver con el cine, es un poco distinto, pero hablábamos hace rato, tú has participado en la producción audiovisual, en la producción cinematográfica que se ha producido aquí en esta frontera, y en los 90s teníamos quizá una efervescencia un poquito mayor a lo que pasa hoy en día. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pasa con el cine, con las plataformas o con, digamos, los proyectos cinematográficos de esta ciudad? Yo tuve la suerte de hacer un cortometraje con, ¿cómo se llama ese muchacho? Sosa, Roberto Sosa, que participa también como actor, vino para como acá. actor, vino y se llama Siempre Vivos, por ahí anda en las redes sociales, un cortometraje. Y en los 80s vino una película con Kirk Douglas, el papá de Michael Douglas. Me tocó andar un poco ahí de metiche y la hice de extra en 3 ocasiones. Hasta llevé alumnos de la Valle Bravo, que eran mis alumnos, a que participaran en una escena de un rodeo. Pero luego vino un director español que armó una coproducción con Hollywood y vino... ¿Mande? ¿Eso cuándo? Eso fue en el 83-84. El actor era David Carradine, el que hizo luego la serie Kung Fu, y la actriz principal era Victoria Abril, la musa de Almodóvar, con quien hizo Átame, Tacones Lejanos, Guara, Guara, Guara. Ahí yo la hice de asistente de producción, pero tuve un papel muy pequeño, precisamente de un comentarista de televisión. La experiencia fue enriquecedora. Y luego hice también con Juan Sánchez Bello, el hijo del ingeniero Juan Leonardo Sánchez Cuellar y Paloma Bello. Hice dos cortometrajes, uno para una compañía de hamburguesas y otro medio de humor negro que se llama Servicio a Domicilio. Nunca entiendes ni quieres algo como cuando ya lo has experimentado
como soldado. Así como si haces teatro, hay que ser soldado del teatro, hay que saber desde qué es barrer un escenario y levantar los chicles en la alfombra, en el butaquerío. Hay que conocer desde detrás de la barrera y en el ruedo todas las actividades. El cine, yo siento que, por ejemplo, imagínense ustedes lo que sería una película mexicana dirigida por uno de nuestros nuevos directores muy talentosos sobre la fundación de Nuevo Laredo. Esa historia que es única en el mundo, de cómo se pierde el territorio y la gente, no todos, deciden vamos a llevar nuestras pertenencias, a desenterrar a nuestros muertos, queremos seguir siendo mexicanos, vamos a fundar, ya estaba algún caserío aquí, pero vamos a tener otra ciudad, un Nuevo Laredo desde 1848, es una gesta casi heroica. Entonces eso daría lugar a una película muy interesante que podría dirigir Alfonso Arau o Luis Estrada o cualquiera. Tenemos aquí lo que no quiero yo ya, no quiero, que creo que estamos... Lo que hablábamos hace unos momentos. Sí, películas sobre la mafia y los migrantes y la patrulla fronteriza y los ilegales y todo eso, a no ser que sean unas maravillas, pero creo que ya se abusó del tema. A no ser que fuera algo, te digo, con un enfoque totalmente nuevo y original, ya el tema como que no da para mucho. Perfecto. Pero aún ahorita está como un poco... Pues de moda, ¿no? El tema de la producción aquí en Nuevo Laredo. Sí, y no sé, porque ha habido algunos talleres, Ramberto Salinas tuvo uno y tú estuviste involucrado en otro, no estoy seguro. En fin, técnicamente hay posibilidades, ¿no? Tú puedes hacer una cosa de muchísima calidad en 5 minutos y puede ser que la mandes y ganas algún premio. No te pongas límites. Sobre todo ahora que tenemos tantas herramientas al alcance. Toño, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Luminaria. No sé si para terminar quieras agregar algo más en la entrevista. ¿Algún mensaje, alguna invitación? Bueno, las películas, los artistas, como digo, para mí, para mucha gente son una segunda familia. Son como ídolos, son como propuestas, comunes denominadores, conductas a imitar. Hagamos que su presencia en nuestras vidas sea enriquecedora, que el cine, el buen cine, que es el que no nos degrada ni nos agrede, sino que al contrario nos hace mejores humanos, lo tengamos presente, lo defendamos, regresemos al cine con precauciones, que se formen más cineclubes, que haya cineclub en el Tecnológico y en la UAT y en las preparatorias. Hay gente que puede orientar y que pueda formarlo, no se necesita ser ningún súper experto. Amemos al cine y sobre todo al cine mexicano, porque nos guste o no, queramos o no, es nuestro cine, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que vendrá. Muchísimas gracias, Toño. Agradecemos al equipo de Estación Palabra por recibirnos en este espacio. Vengan y visiten Estación Palabra y les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, Luminaria, el podcast de los creadores. Así nos pueden buscar en Facebook, además de la página de la Dirección de Arte y Cultura Nuevo Laredo y el sitio radionld.com, donde también podrán acceder a otros contenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.